el mensaje, el motivo y el método. Amén. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? El mensaje, el motivo y el método. Resulta que estos son elementos de comunicación. Ustedes saben que cuando hablamos de comunicación hay personas que estudian comunicación, hay personas que estudian periodismo y existen muchos recursos acerca de muchos temas. Por eso el periodismo, las noticias. Pero sin embargo, cuando se emiten noticias, también tenemos que decir que detrás de ellas a veces hay irrealidades, es decir, no sincronizan con lo que es la verdadera situación. Una de las cosas que puedo decirla con toda libertad, por ejemplo, hace un tiempo atrás dijeron que en las cárceles no hay hacinamiento, pero qué pena decirles, pero sí hay hacinamiento. En la cárcel hay pico y placa para dormir. Hay personas que no pueden descansar en la noche, sino les corresponde luego en la mañana. Entonces fíjese que esos contextos son realmente problemas muy reales, difíciles, incluso hasta las esposas para entrar también no pueden entrar cada 8 días y nada de eso, no, también tienen pico y placa y a través de la cédula le hacen esa autorización de ingreso. Precisamente el tema que tiene que ver con el mensaje, con el motivo y el método, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4 y 5 dice: sino que según fuimos, ¿qué? Perdón. Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y el versículo 5 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. También dice 1 Corintios 4:2 acerca de lo que tiene que ver con nuestra mayordomía. Mis amados, Dios nos ha llamado a ser administradores y buenos administradores. No solamente en la parte material, también en la parte de los afectos, también en la parte de las relaciones, también Dios nos manda a ser buenos mayordomos. Se dice la palabra: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hasta para hacer una comida hay que tener, como se dice, el gusto y también el buen deseo, porque si yo hago algo como no corresponde, pues eso luego creo que no va a hacer muy buen efecto, por aquello de que, como lo dijo el apóstol Pablo, el mensaje no procedió de error. ¿Por qué no procedió de error? Porque viene de la palabra de Dios, quien a través de hombres y mujeres Dios permitió que ellos escribieran textos sagrados, es decir, provenientes de Dios para nosotros, para la humanidad. Y por eso cuando el apóstol dice que el mensaje no procede de error, significa que no es una fuente que quién lo dijo, sino sabemos que viene de Dios. Es como si hoy decimos, por ejemplo, todos los que estamos aquí fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, la ciencia en un momento dado insiste en que nosotros venimos de el simio, y hacen estudios y estudios y por aquí y por allá, tratando en un momento dado de que la ciencia pelee con lo sobrenatural de Dios, pero finalmente yo sé que la ciencia va a comprender y mucho acerca de nuestra procedencia. El apóstol dijo: el motivo que él encontró para compartir el evangelio, dice, no fue con deseos impuros, ni mucho menos con intereses personales. Y también cuando habla del método, el método es el siguiente: que seamos fieles al Señor.
Si Dios nos da una orden, aseguremos de hacer lo que Él dice, no lo que yo quiero. Yo siempre pienso que cuando Dios me dice a mí, Adán, haga una silla que tenga 4 patas para sostenimiento, de pronto digo, yo soy más inteligente, digo, no, Señor, voy a ahorrarte el favor y voy a hacer una de 3 patas y no la hago con la espaldar ni nada, pues para ganar espacio, o sea, el Señor va a quedar mirando después de yo que haga la famosa banca o la silla, y Él se va a quedar mirando. Yo no le dije que era de 3, yo le dije que era de 4. Entonces, hoy en día se relacionan crisis espirituales por muchos aspectos, y pensemos en algo. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? El mensaje que Dios tiene para nosotros está en 1 Corintios 15, del versículo 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese que el apóstol no está inventándose algo, solamente está diciendo lo que es. Lo que él dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Fíjese, no está, repito, no está inventando algo, está diciendo lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Así que no confundamos en un momento dado que hoy en día hay personas que hablan y dicen muchas cosas, pero al final siempre la persona va a decir, pues yo no es que haya entendido mucho, le puse sí mucho cuidado, pero no entendí mucho. Y el apóstol, ¿qué dijo? Que Cristo murió por nuestros. Usted no tiene que hacer otros sacrificios, porque dice que conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice también que fue sepultado, que resucitó y que al tercer día, ¿qué dice? Resucitó conforme a ¿qué? ¿Quién resucitó? Nuestro Señor Jesús. Algunos todavía siguen diciendo que eso no fue verdad, que a algunos les pagaron para que dijeran que ha sido verdad. Y sin embargo el Señor pues no quiere pelear con nadie, solo Él sabe que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Y cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que el Señor dice que a los 50 días el Señor fue alzado. Y los mismos apóstoles quedaron mirando, y hasta un ángel se paró al lado diciendo, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así mismo como el Señor fue levantado, también Él mismo volverá. Versículo 5 dice, de este texto también, vamos a tener varios textos rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, y dice también la palabra del Señor en el versículo 5 de 1 Corintios, que cuando Él fue sepultado, que apareció también ¿a quién? Al apóstol Pablo, y después también dice que a los 12, es decir, Él dejó testimonio. Pero ¿por qué dijo Él esto? Porque Él espera que nosotros nos podamos arrepentir, y cuando nos arrepentamos estamos diciendo, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Pues la Biblia dice que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Si existe otro evangelio donde nos dicen a nosotros que nosotros no necesitamos pedir perdón ni nada de esto, ese es un falso evangelio. En Gálatas 1, 6 al 9 dice la palabra, y les dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Entonces, fíjese que dice el apóstol que no es que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea como anatema. La palabra anatema significa maldito, sale de contexto. El versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea otra vez anatema. El mensaje de Dios no proviene de error, siempre se relaciona con la persona de nuestro Señor Jesús,
y su disposición fue que Él vino a salvarnos y vino a transformar nuestro interior, vino a darnos salvación. Idolatría significa cuando yo me desvío en decir: Señor, sáname, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, que yo pueda encontrar soluciones rápido, Señor, quítame esto que tengo. O sea, eso es un evangelio diferente, porque el Señor no vino a quitar, Él vino fue a cambiar. Entonces, si yo tengo mi mente quizás en situaciones difíciles y estoy interesado en escuchar el mensaje del Señor, recuerde algo: el mensaje que el apóstol Pablo dice que sí hay un mensaje diferente, sí lo hay, que habrán personas interesadas en hablar otro mensaje diferente. Hay personas que pueden manipular, pero el apóstol Pablo dijo: si usted se siente que no está recibiendo lo que realmente provee de Dios, entonces la Biblia dice: eso no es bendición, y la persona sencillamente será destruida interiormente. ¿Por qué? Porque sencillamente se le fabrica un Dios que no es bíblico. Y en ese caso, mi pregunta: ¿dónde están esos hombres y mujeres dispuestos a obedecer como obedeció Abraham? ¿Dónde están esos hombres como Moisés? ¿Dónde están esas personas como Jacob, que tuvieron que pagar un precio? El apóstol Pablo también pagó precio, los apóstoles pagaron precio, ellos enseñaron la palabra. ¿Y qué me dice del Señor Jesús? Él también pagó un precio, pero ese precio fue que hubo un motivo muy especial de Él. Él dijo: yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 8:29, la palabra del Señor también nos dice que cuando nosotros hemos recibido el perdón de pecados, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros recibimos del Señor su bendición, y la meta de Dios es que nosotros seamos conforme a Él. Si usted de pronto pone sus ojos, y nosotros hemos hecho eso, ponemos nuestros ojos a veces en las personas y confiamos. Lo doloroso es cuando las personas nos fallan, y muchas veces uno dice: pues de aquí en adelante no voy a confiar ni en mi propia sombra, y de pronto todo el tiempo andan así pendientes a ver si de pronto la sombra les va a hacer algo. En este caso les digo lo siguiente: dejemos de estar pensando en actitudes sospechosas, más bien puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él emana, y siempre lo voy a decir, virtudes que ningún ser humano nos da, pero Él sí nos da. ¿Y qué es lo que Él nos da? Amor, esperanza, fe, confianza, seguridad, porque solo procede de Él. Segunda de Corintios 3:18 dice la palabra también así. Segunda de Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ayúdeme, de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Aquí hay una cosa importante: si yo estoy buscando santidad, la voy a encontrar, pero el hecho de venir a la congregación no es refugiarnos para ver si Dios me hace algo, no, sino que el Señor espera que nosotros entendamos el mensaje, y que cuando salgamos de la congregación sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando salimos sabiendo lo que tenemos que hacer, no es escaparnos de las realidades. Todos los que estamos aquí vivimos realidades, enfrentamos situaciones de diferentes índoles. Mañana tenemos que trabajar, mañana tenemos que enfrentar el trabajo, la oficina, todas las tareas que tenemos que hacer, mañana tenemos que enfrentarlas. El hecho que hoy estemos aquí es, repito, porque estamos buscando de Dios también descanso, y estamos equipándonos con la palabra del Señor, y estamos alentándonos con la palabra del Señor, de tal manera que cuando mañana, e incluso en esta tarde al salir, podamos enfrentar nuestras cargas con fe, con un deseo de servicio,
y que Dios aumenta en nuestro corazón la fortaleza de que seamos santos y hombres y mujeres, hijos de Dios, apartados del mal. Y por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10, vamos a ver estos textos de una manera especial para que usted la pueda encontrar también, lo pueda escribir. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuántos dicen amén? Él es luz. También dice la palabra, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es la palabra de Dios. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Atención a esto, nosotros no podemos como hacer acepción de personas. Y si las hace, hay un problema en el corazón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siempre habrá una realidad en nosotros. No podremos decir nunca soy perfecto, ¿qué haría yo sin mí? No, definitivamente necesitamos todo el tiempo la ayuda de nuestro Señor. Muy bien, en Lucas 6:20 dice la palabra del Señor también. Estoy hoy regalándole algunos textos y quiero que piensen lo siguiente. Si alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de algo material, sino de una necesidad espiritual, de que siempre estamos necesitando del Señor. Aquí se trata no de pronto de estar pensando y estar preocupado, a ver yo cómo agrado al Señor. No, Él sabe nuestra necesidad y Él se va a glorificar. Sencillamente Él espera que nosotros seamos personas que nos acerquemos a Dios con humildad. Hay hijos, por ejemplo, que se acercan a sus padres con 2 piedras en la mano para pedir algo. Es que necesito, es que usted me dijo, es que mire cómo estoy. Y a veces también, hablando espiritualmente, a veces nos acercamos a Dios como con 2 piedras en la mano. Pero ¿cómo así, Señor? Si yo procurando y haciendo y usted mire, ¿no se ha visto en un espejo? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hoy en día hay mucho cristiano olímpico, es decir, quieren pegar una carrera espiritual y ya creen que con la medalla todo el tiempo van a mostrar que son cristianos muy interesantes. Y no es así. Todo buen cristiano que se respete también comenzará a tener cicatrices de muchas cosas, porque ha aprendido y ha pasado los desiertos. Y hay una cualidad que me llama la atención: cuando las personas que les gusta pescar, que tienen la caña de pescar y todo eso, cuando necesitan pescar algo, le ponen allá la caña de pescar a su anzuelo, le ponen la comida que corresponde, lo que llaman el cebo, al anzuelo para pescar. Y él manda el anzuelo y ellos están pendientes en qué momento, cuando ellos sienten, y ellos saben en qué momento tienen que enrollar y ver lo que recogieron, y después disfrutan lo que recogieron. ¿Cuál es nuestra función como cristianos y cuál es nuestra tarea del mensaje, del método, de los recursos que Dios nos ha dado? Y es también aclarar lo que pasa con nosotros del pecado, y no tanto consentirlo ahí y decir, no, tranquilos, ya un día Dios se va a acordar de nosotros. No se trata de eso. Se lo voy a explicar de otra forma. ¿Cuántos hacen basura en su casa? ¿Porque queremos o porque empieza a parecer basura? La basura aparece de alguna forma y de alguna manera empieza a hacer, y aquí nosotros sabemos cuándo pasa la basura. En otros países y aquí también nos han enseñado, pero a veces no queremos hacerlo porque
que hay basura ecológica, que hay basura reciclable y que hay una basura también que ya no sirve para nada, pero hay que dejarlas en cada uno de sus lugares. Nos han enseñado con bolsitas blancas, azules, pero caneca verde, gris, todo eso. En la vida espiritual, cuando nosotros vivimos constantemente haciendo cosas espirituales, cuidado con esto. Es cierto, a veces en nuestra vida espiritual podemos sacar basura. También inventarnos algo. Hermano, que si me perdona, listo, yo lo perdono, pero por dentro estoy diciendo, pero no olvido. Y es cierto, uno no va a olvidar. ¿Cuál es la medida de nuestro perdón? Hoy en día fácilmente alguien dice, sí, yo lo perdono, sí, yo lo perdono. He escuchado personas incluso que han dicho, ya le dije que lo perdono, ¿cuál es el problema? Ya lo perdono, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es como cuando le traen la comida a uno, ¿no? Como cuando alguien hace una comida y de pronto le pone el plato, aquí está la comida, y le pone, y los pobres arroces apenas casi tocan el techo y caen otra vez al plato. Quizás serán exageraciones, pero no lo son. Hay cuadros que tristemente uno ve, Dios mío. En la cárcel, cuando hay una persona que está sirviendo, yo se los he dicho, y si esa persona me cayó mal ya porque lo vi, entonces yo como tengo una cuchara grande para servir, sé que viene y sé que le voy a dar la comida, pero voy a pegarle duro al plato para que el plato se le caiga, y eso no es que yo lo voy a recoger, al contrario, él ya está de acuerdo con el guardia, y el guardia ya está casi encima para decirle, recoja eso rápido, bota la basura y quite ya, porque eso no es de aquí de menú especial ni nada de eso, y sale, no se les va a dar, no se va a repetir. Por eso cuando les toca pasar, algunos ya saben que tienen que tener el plato duro, de lo contrario, la mala voluntad siempre va a estar ahí. Ahora, yo les dije, hacemos basura, sí, la basura sale. ¿Quién se amaña con la basura? Entonces digo, no, yo no me amaño con la basura. Pues ojalá el Señor a nosotros que nos enseñe que Él espera que nosotros no halaguemos el pecado en nosotros y nos conformemos con cosas que no son, como la amargura, como la rabia santa. Eso es un término mío. O actitudes que no corresponden, sino que uno diga, Dios mío, ayúdame con esto, por favor, yo no puedo mantenerme así. ¿Sabe que a veces nosotros podemos hacer trucos espirituales? ¿Cuál es un truco espiritual? Un truco espiritual, por ejemplo, es cuando adulo dentro de mí el pecado y entonces de pronto no amanecí así como bien, estoy como incómodo, como que estoy mal, como que estoy disgustado. De pronto nos preguntan ¿cómo está? Y entonces rápidamente uno hace un truco espiritual. ¿Y el truco cuál es? No, bien. ¿Sabe que a veces hay que revisar eso y ser íntegros delante del Señor y saber que a veces nosotros no estamos bien? La pregunta, ¿cuál es el remedio? El remedio es el siguiente. Yo he venido dando unas enseñanzas en ejemplos muy personales, entre ellos el de Jeremías, y hoy voy a incluir otro hombre que se llama Juan Bautista. ¿Sabía usted que yo le pregunto hoy, ¿usted qué quiere ser para Dios? ¿Qué quiere hacer para Dios? Algunos dirán, yo quiero hacer esto. A veces nos hablan de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Yo los quiero todos. Y algunos dicen, yo quiero el más gordito. No, yo el más alto, porque es que a mí me gusta ser más alto. Cosas como esas. Y es bueno pensar en eso. ¿Sabía usted que Jeremías y Juan Bautista fueron llamados y mínimo tenían 2 tareas? ¿Sabe cuál era uno? Una de ellas era ser sacerdotes. Es decir, sabían oficiar las cosas y decir las cosas. Otra que tenían ellos era que fueron profetas. Es decir, ministraban la palabra y no solamente entendían el mensaje de Dios, sino que lo aplicaban en su vida, daban el valor al mensaje, enseñaban y seguían el modelo. ¿Y el modelo cuál era? Dios, por ejemplo, a través de Jeremías, Dios decía que Dios iba a destruir a Jerusalén
por aquello de que los sacerdotes y el pueblo se habían olvidado de él y que juicio iba a venir al pueblo de Israel. Sin embargo, algunos que manipulaban la fe del pueblo de Israel, sacerdotes también y como profetas también, mentían al pueblo. Y entonces, como hoy en día puede haber mucha tradición y mucha algarabía espiritual y algunos se gozan muchas cosas, pero en el fondo, aunque les dieron una motivación muy linda, de una enseñanza muy interesante, pero no podemos olvidar el mensaje preciso. ¿Y cuál es el mensaje preciso? Que Dios, amándonos en medio de todo, Él nos va a corregir. Que Él dice, al hijo que yo amo, corrijo. O sea, Él no la va a pasar por alto. Y cuando Él dice que Él corrige, entonces fíjese esto. Jeremías no tuvo buenos amigos, al contrario tuvo que hablar muy precisamente. Juan Bautista también fue una persona sola, distante, se vestía con una vestimenta toda extraña, no era como la moda de hoy, no. Y la gente lo miraba y casi podía decir, ahí va el loco. Y Juan Bautista compartía la palabra y una de las cosas que de él decía, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Imagínense, él le dijo la verdad en la cara a Herodes. Le dijo, usted anda haciendo adulterio con la persona, usted no está con su esposa, usted está contra. Yo imagino a Herodes invitando a Juan Bautista a comer. Y por eso ellos permitieron que en sus vidas se operara el principio del Señor. ¿Por qué? Porque en ellos había un compromiso de fe y ellos cumplieron un ministerio. Por eso yo le pregunté, ¿cuál es su llamado? ¿Y usted qué quiere hacer delante del Señor? Juan no se dejó perturbar. Jeremías no se dejó perturbar. Hay momentos en nuestra vida que queremos manipular las cosas por las cosas de que somos cristianos, de que Dios me habla más a mí. Tengamos cuidado de no manipular. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas personas que aunque están en libertad, pero son presos de la conciencia por no ser honestos delante del Señor. Por eso estoy hablando del mensaje, del método y del motivo. Finalmente Jesús dijo lo siguiente en Mateo 11, 16 al 19. Y es lo siguiente: cuando las personas logran un triunfo, logran un alcance en algo, empiezan a aparecer los famosos padres espirituales, si se podría decir así, para decir, ese es mi hijo, yo le enseñé, yo fui el que le dije, qué sé yo. Pero el Señor Jesús dijo lo siguiente: ¿a qué compararé a esta generación? ¿Cuál generación? Las generaciones que han pasado, eso casi nunca han cambiado. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Vamos con el texto hasta el 19, por favor. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces fíjese, siempre las personas van a encontrar algo sospechoso, algo raro, algo que decir. ¿Todo por qué? Porque muchas veces, recuerden esto, hoy en día los jóvenes, cuando no han percibido su propia realidad espiritual, comienzan a tener unas costumbres y actitudes de afuera, las entran a la casa y muchas veces procuran afectar también la relación de los padres. Y por eso el Señor está diciendo, cuidado con eso, porque sí, vienen tendencias nuevas, ni más faltaba. Pero los padres no pueden descuidar el compromiso que han tenido, de lo contrario no podrán interaccionar la vida espiritual para que otras generaciones también sean afectadas, sino que cada uno entonces desafortunadamente va trayendo algo negativo. En este caso, por ejemplo, veían a Juan Bautista hablar la palabra y decían, ese está loco, ese tiene un demonio. ¿A quién se le ocurre vestirse así? ¿A quién se le ocurre andar por allá en el desierto? Loco, ese está loco. Y el Juan Bautista llegaba y ¿sabe cuál era el mensaje de él? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentidos. Entonces algunos dicen, ay, él viene el que... Y hasta juegan. Hoy en día no juegan con nosotros a veces.
Nos dicen, ahí vienen los arrepentidos. Ya se arrepintió. Recuerden, usted tiene que arrepentirse. Y juegan con eso. Sin embargo, el versículo 19 también dice la palabra del Señor así. El último dice, vino el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesús, que come y bebe y dicen de Jesús, dicen esto. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada ¿por quién? Por sus hijos. Es decir, siempre las generaciones que vienen van a encontrar una justificación para no querer recibir de Dios. ¿Para dónde va, mamá? Voy a ir al servicio. Vamos. Ah, no, qué pereza. Tengo mucho que hacer. Y al final, ¿qué? ¿A qué uno vaya? Ay, no. Algunos, a que les saquen la plata. No, aquí lo importante de nosotros no es eso. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero yo sé una cosa también. Cuando nosotros hemos sabido recibir, damos de lo que hemos recibido. Porque somos agradecidos delante del Señor. No estamos diciendo que nos escondemos. No, estamos diciendo que al contrario, somos una sociedad también que hemos abrazado la fe en Jesús y que estamos dispuestos a servirles también y que somos también personas que le servimos a nuestra sociedad que tanto lo necesita. Y por eso tengamos mucho cuidado de lo siguiente, recuerde, mensaje, motivo y método. Hoy en día, no se engañe de lo siguiente, hoy en día hacen muchas encuestas y pasa algo y salen las encuestas, ¿sí ha visto? ¿Usted qué piensa de tal cosa? Y después 50%, 80%, 90%, qué sé yo. Pero aquí hay una cosa muy importante. Un hombre cristiano dijo que la sabiduría, que la gloria de los hombres está en su conciencia, no en la boca de los demás. ¿Sí dicen amén? Es decir, yo sé lo que soy, yo sé lo que soy. No estoy esperando un aplauso, no estoy esperando, ay, que no hay como usted. No, solamente sé una cosa. La gloria del hombre está en su conciencia, no en la boca de los hombres. Nosotros no dependemos de encuestas. Yo sé que hemos hecho una página y se ha mandado. Y no dependemos que de pronto, hermano, por favor, míreme, míreme, mire que necesito subir. No, nosotros sabemos, somos conscientes que no estamos buscando popularidad, ni mucho menos estar encuestados, sino que sabemos que es un mensaje que Dios nos ha dado a nosotros que tenemos que seguir adelante. El mensaje, el motivo y el método. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a orarle a nuestro Dios. De ti, gracias por tus testimonios que son firmes. Gracias, Dios mío, por tu santidad y por traer bendición a nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Y en esta mañana una vez más estamos agradecidos por lo que tú eres y haces, Señor, para todos nosotros y también en bien de toda la humanidad. Te damos gracias en esta hora, Señor, y quedamos bajo tu bendición del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén.